El día de hoy, como bien comentaba Ana, vamos a hablar sobre la validación de procesos para una cultura de prevención efectiva. Mi nombre es Margot López, yo soy la Country Manager de Innova Perú, de Lima. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre cuando hablamos de validación de procesos y sobre todo enfocado en una cultura de prevención efectiva, pues hablamos de tener una mirada pues, práctica y actual sobre cómo implementar y validar procesos que no solamente cumplan con los requisitos normativos, sino que también impulsen una cultura organizacional orientada a la anticipación del riesgo, la mejora continua y la experiencia operacional, ¿no? Vamos a hablar también sobre enfoques, casos prácticos y recomendaciones claves para asegurar que los procesos validen no solo el cómo se hacen las cosas, sino también el por qué se hacen las cosas, consolidando así una verdadera cultura de prevención. Cuando hablamos de cultura de prevención en las organizaciones modernas, pues ahí nos preguntamos, ¿qué entendemos por cultura de prevención? Pues, ¿no? La prevención, como lo dice aquí, es un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas orientadas a anticiparnos. No, es más proactiva, es más estratégica que reactiva, ¿no? Como estamos acostumbrados mucho, ¿no? A medir, por ejemplo, después de que ocurrió el accidente o el incidente. La idea de la cultura de prevención es adelantarnos, es evitar que ocurran los incidentes, errores o no conformidades, protegiendo tanto a las personas como a los procesos y al entorno, ¿no? Hay diferentes contextos donde podemos aplicar. Por ejemplo, si hablamos de seguridad y salud ocupacional, pues esta cultura de prevención está enfocada en eliminar o minimizar los riesgos laborales antes de que generen accidentes o enfermedades. Si hablamos en la gestión de calidad, por ejemplo, ahí es detectar fallas potenciales en productos, servicios o procesos para evitar retrabajos, devoluciones o insatisfacción del cliente. Si hablamos de medio ambiente, pues ahí hay que anticiparnos a los impactos negativos y garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad. Prevenir no es reaccionar, sino es actuar de forma proactiva y estratégica para crear una cultura organizacional pues donde la mejora continua y la anticipación sean parte del día a día. Es un poco el objetivo de las organizaciones. ¿Cuáles son los factores que influyen en el fortalecimiento de esta cultura de prevención? Pues yo creo que el más importante, bueno, dentro de todos estos factores, es el liderazgo comprometido. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con la prevención, ¿no? Si hablamos de la, por ejemplo, de la ISO 45001, los líderes deben integrar la seguridad y salud en el trabajo en la estrategia del negocio, ¿no? El ejemplo de liderazgo define la prioridad real que se le da a la prevención, ¿no? En cada organización. Otro de los factores importantes también es la participación activa de los trabajadores, ¿no? La cultura preventiva se construye desde la base, fomentar la consulta, la escucha activa, la participación en la toma de decisiones. Esto también promueve confianza, corresponsabilidad y el sentido de pertenencia, ¿no? Si los hacemos parte de la definición, la validación del proceso, de la definición de indicadores, entonces yo siento que pertenezco a este proceso. Entonces es importante la participación de los trabajadores, la comunicación efectiva y continua. La prevención requiere información clara, oportuna y bidireccional. La comunicación no solamente debe informar, sino también debe inspirar un comportamiento seguro. Cuando hablamos de gestión del conocimiento y formación continua, pues hablamos de que el conocimiento es la base de decisiones seguras. Hay que invertir en capacitación práctica, entrenamiento, sensibilización. Esto fortalece los hábitos y obviamente las competencias. Hablamos también aquí de procesos bien definidos y validados. La existencia de procedimientos claros, con riesgos controlados, refuerza las conductas seguras, ¿no? La validación de los procesos asegura la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. También hablamos de medición y mejora continua. Sabemos lo que no se mide, no podemos mejorar. Por eso que aquí en medición vamos a hablar de indicadores.
indicadores proactivos. Por ejemplo, un indicador proactivo pueden ser observaciones de reportes de actos y condiciones estándar, y los reactivos son los incidentes, los accidentes. Pues ya ocurrió un accidente, ya eso es reactivo, ¿no? Pero de todas maneras, en estos indicadores, tanto proactivos como reactivos, nos ayudan a evaluar el avance cultural, ¿no?, que hay en cada organización. El reconocimiento y el refuerzo positivo. Es importante recompensar las buenas prácticas de prevención, ¿no? Esto motiva, genera ejemplo. Hay muchas organizaciones donde tienen círculos de mejora y pues presentan proyectos, iniciativas, y a los mejores proyectos pues se les da un reconocimiento público. No se trata solamente de sancionar las desviaciones, sino también de fortalecer lo que se hace bien. Y luego tenemos la tecnología y la transformación digital. Hoy en día ya esto ya no es el futuro, es el presente, lo que vivimos. Herramientas digitales como plataformas HC, como lo que hoy nos va a mostrar Diego, ¿no? HC Tool, que tiene aplicaciones para hacer reportes de actos y condiciones en su estándar. Inteligencia artificial, que nos ayuda a hacer un análisis, una investigación de un accidente en tiempo real, dependiendo de muchas metodologías que pueden utilizar las organizaciones como ICANN, 5x3, la 6M de los procesos, ¿no? Esto fortalece la toma de decisiones y acelera la prevención, porque hoy en día ya tenemos un cuadro de mando, un BI, que maneja, que procesa información en tiempo real y nos da gráficos, que nos da indicadores, que nos ayudan en la toma de decisión, ¿no? Y es muy importante para fortalecer esta y acelerar esta cultura de prevención, pues tener información en tiempo real que nos ayude en la toma de decisiones, ¿no? Una cultura de prevención sólida no se impone, se construye con coherencia entre el discurso y la acción, ¿okay? Depende de cómo se lidera, cómo se comunica, cómo se forman las personas, ¿no? La capacitación, el entrenamiento, y cómo se validan los procesos para anticipar y reducir los riesgos. Cuando hablamos del rol de la alta dirección, hablamos también del liderazgo visible. Hablamos aquí de, por ejemplo, dar el ejemplo desde la cima, ¿no? Es importante que la alta dirección sea el modelo de conducta preventiva. Su comportamiento diario debe reflejar un compromiso real con la seguridad, la salud y la prevención. Hemos visto casos reales, casos prácticos aquí, inclusive aquí en Perú, hace algunos meses tuvo un accidente grave, fatal, donde falleció uno de los superintendentes que viajó a una unidad minera y entró en la operación. Y ahí es donde nosotros hablamos de dar el ejemplo desde la cima, ¿no? La alta dirección debe ser el modelo de conducta preventiva, ¿no? Hay organizaciones donde la seguridad, los procedimientos están para los trabajadores, para los supervisores, pero cuando viene un superintendente o un gerente general o un director, ellos no cumplen con ningún procedimiento, ellos no cumplen con las normas que tiene la organización. Entonces ahí es donde ocurren los accidentes. En este caso fue un accidente fatal, con pérdidas humanas, mortales. Entonces los líderes no solo dicen que la prevención es importante, lo demuestran con acciones concretas. O sea, no es solamente que esté en papel y que lo cumplan los que están abajo, sino todos, y sobre todo desde la alta dirección, que son quienes deben dar el ejemplo, ¿no? Importante también aquí, cuando hablamos de integrar la prevención en la estrategia. No basta con cumplir requisitos legales. La prevención debe formar parte de la estrategia organizacional. Metas, inversiones, recursos y planificación. La ISO 45001 lo exige, ¿no? En la cláusula 5.1. Luego también asignar los recursos adecuados. Un liderazgo comprometido asegura que existan recursos humanos, tecnológicos, financieros, para poder implementar todas estas medidas preventivas efectivas. Escuchar y valorar la voz de los trabajadores. Un buen líder genera canales para consulta, participación activa, validando ideas y preocupaciones del equipo operativo. Esto siempre va a fortalecer la confianza y el sentido de corresponsabilidad. Si yo me siento escuchado, si mi opinión es valorada, entonces me voy a sentir parte del trabajo, del proceso, de la operación.
Y eso también va a fortalecer esta confianza, ¿no? Y esta cultura de prevención. Visibilidad en campo. Ahí hablamos de liderazgo visible, participar en inspecciones, pausas activas, capacitaciones o diálogos de seguridad. No estar solo en la oficina, sino también presente en las operaciones, demostrando un interés genuino. Cuando hay un interés genuino, eso se nota, ¿no? Se nota en la persona que está escuchando, ¿no? No es solamente tomar nota y que eso luego quede en papel, sino hay que llevarlo a la acción. Reconocer y reforzar las conductas preventivas. Un liderazgo efectivo refuerza lo positivo, reconoce públicamente las buenas prácticas y fomenta el aprendizaje, en lugar de solo castigar el error. Tomar decisiones con base en riesgos. La alta dirección debe tomar decisiones con un enfoque preventivo, basándose en datos, indicadores de riesgo, lecciones aprendidas, y no solo en los resultados financieros, ¿no? El liderazgo visible y coherente es el corazón de una cultura preventiva sólida. Cuando la alta dirección lidera con el ejemplo, asigna recursos, escucha y actúa con una visión preventiva, el resto de la organización lo sigue de forma natural. Aquí hay tres conceptos que cuando hablamos de validación a veces nos puede llevar a confundir qué es control, qué es verificación y qué es validación de procesos. Bueno, cuando hablamos de control, hablamos de la supervisión y seguimiento del proceso, ¿no? Para que se mantenga dentro de los parámetros definidos. Cada proceso tiene sus límites, límite máximo permisible, límite mínimo. Y nosotros, cuando hacemos un control de proceso, pues se hace la supervisión y el seguimiento del proceso. ¿Cuándo se aplica? Durante la ejecución del proceso. ¿Para qué sirve el control? Para asegurar que el proceso se realice correctamente y con conformidad. Hablamos también de verificación. Por ejemplo, la verificación es la confirmación mediante una evidencia objetiva de que los resultados cumplen con los requisitos especificados. ¿Cuándo hacemos esta verificación? Al finalizar el proceso o al finalizar una actividad. ¿Para qué sirve? Pues para validar que el producto o servicio cumple con lo establecido. Y cuando hablamos de validación de procesos, pues ahí hablamos de la confirmación de que el proceso cumple con los resultados esperados en condiciones reales de uso. Se puede hacer antes o durante la implementación o cuando no se pueda verificar completamente el resultado, ¿no? Solo con una inspección. ¿Y para qué nos sirve? Para demostrar que el proceso es capaz de entregar consistentemente los resultados deseados. Por ejemplo, si hablamos de un procedimiento de trabajos en altura, ¿cuál es el control? El control, pues verificar cada día que el arnés esté en buen estado, que el trabajador esté capacitado y que cumpla con el procedimiento. Eso es hacer control. Si hablamos de verificación, pues al finalizar de la jornada, revisamos si se completó el trabajo sin incidentes y conforme al plan de seguridad. Ahí estamos verificando que se hizo el trabajo. Y la validación, pues la validación es una revisión integral para confirmar que el procedimiento en sí, con todos sus controles, es eficaz para prevenir caídas. No solo que se hizo correctamente una vez, sino que va a funcionar así. En resumen, pues control es ejecutar bien el proceso, verificación es comprobar si el resultado cumple y validación es demostrar que el proceso es eficaz. ¿Okay? Entonces ahí la importancia de la validación de los procesos para la gestión preventiva, ¿no? Ahí es anticiparnos, porque es importante esta validación de los procesos, porque nos anticipamos a las fallas antes de que ocurran. Reducimos riesgos operacionales y riesgos humanos, fortalecemos la toma de decisiones en base a evidencia, la mejora continua y la retroalimentación real, alinea la operación con la estrategia preventiva, bueno, y nos también genera confianza y credibilidad, ¿no? Nosotros vamos a sentirnos más confiados en un proceso que ha sido validado, ¿no? No solo que es controlado y verificado, sino que también ha sido validado. Y pues aquí tenemos diferentes etapas para validar procesos. La primera es la identificación de los procesos críticos, ¿no? Es importante determinar en toda la organización cuál es el proceso crítico para la seguridad, la salud, el medio ambiente o la calidad. Priorizar aquello donde el resultado no puede ser verificado solo al final.
Por ejemplo, procesos con riesgos ocultos, trabajos de alto riesgo, procesos automatizados. Luego también debemos definir los criterios de aceptación. ¿Cuáles son estos criterios o parámetros claves para considerar que el proceso funcione correctamente? Pueden basarse en normativa, estándares, desempeño histórico, requisitos del cliente o, bueno, alguna requisitos de las partes interesadas, de los stakeholders. Luego también está la planificación de la validación. Diseñar un plan pues, que incluya todos los recursos necesarios, métodos de validación, plazos, condiciones de la operación, responsable, la ejecución del proceso en condiciones reales, ¿no? Operar el proceso bajo condiciones normales. Y luego también tenemos la recopilación y análisis de evidencias, ¿no? Reunir todas las evidencias objetivas, datos, controles, indicadores, verificar si los resultados cumplen con los criterios establecidos, ¿no? Por ejemplo, determinar si el proceso es válido y es eficaz, ¿no? Puede usarse o seguir aplicándose sin cambios. El proceso de repente es parcialmente eficaz, quiere decir que requiere ajustes menores o capacitación. O también podemos identificar que el proceso es no válido, quiere decir que debe rediseñarse o ser reemplazado. ¿Sí? También está la etapa de documentación y mejora continua, registrar formalmente la validación, los resultados de la validación, el análisis, las acciones que se tomaron, establecer revisiones periódicas o condiciones para repetir la validación, ¿no? Por ejemplo, si hay un cambio en la tecnología, en material, en la normativa, hay que hacer estas revisiones periódicas a esta validación. Y bien, tenemos también aquí herramientas y metodologías que podemos aplicar para hacer esta validación de procesos. Una de ellas, creo que la que conocemos todos, es el ciclo PHBA, ¿no? El ciclo de la mejora continua. Planificar, hacer, verificar y actuar, que lo usamos, creo ya todos, no solamente para validar procesos, sino en nuestro día a día, ¿no? Para estar hoy aquí en este webinar que hemos tenido que planificar nuestro tiempo para poder estar aquí, conectarnos a la reunión, verificar, de repente ya estábamos pasando del tiempo, entonces tener indicadores como para poder ingresar y actuar, tomar acción, ¿no? ¿Para qué sirve? Es la base de la mejora continua en todos los sistemas de gestión. Creo que en todas las normas encontramos el PHBA. ¿Cómo lo podemos aplicar en la validación de procesos? Asegura que cada proceso sea planificado, ejecutado según lo previsto, monitoreado y corregido si es necesario. Por ejemplo, si vamos a validar un procedimiento de trabajo seguro bajo este ciclo, pues asegurar que no solamente existe en papel, sino que se aplique y se mejore con la experiencia. Por eso verificamos con indicadores, con auditorías, con inspecciones y actuamos. Definimos un plan de acción para mejorar donde hayan desviaciones. Luego tenemos el AMEF. El AMEF es análisis de modo expected failure. ¿Para qué sirve? Identifica fallas potenciales en un proceso y evalúa su impacto, probabilidad y capacidad de detección. ¿Cómo lo aplicamos en la validación de procesos? Pues permite anticipar qué es lo que pueda fallar en el proceso, rediseñarlo antes de que ocurra un incidente. ¿Okay? Ahí nos estamos adelantando. Aplicamos el AMEF a un proceso de mantenimiento, por ejemplo en altura, permite identificar cuáles son los riesgos ocultos y mejorar los controles antes de validar. Luego tenemos la matriz de riesgos, ¿no? que evalúa el nivel de riesgo asociado a cada etapa del proceso, determina si el proceso, una vez implementado, mantiene los riesgos dentro de los niveles aceptables y, por ejemplo, ahí validar que una línea de producción con una nueva maquinaria mantiene el riesgo bajo la implementación de los controles, ¿no? Ahí tenemos las clásicas matrices donde identificamos el riesgo inherente, aplicamos los controles y nos queda el riesgo residual. Y sobre el riesgo residual, pues aplicamos los planes de tratamiento. Tenemos también las normativas, la ISO 9001, la ISO 45001, la ISO 14001. ¿Para qué sirven estas normativas? Pues nos proveen marcos estructurados para la gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente. En la 9001, por ejemplo, enfoca la validación desde la calidad del proceso y la satisfacción del cliente. En la 45001 está más centrada a la eficacia de los controles
para eliminar peligros y reducir riesgos. Y en la 14.001, pues valida los procesos con un enfoque en el control de los aspectos ambientales significativos, ¿no? Porque eso es la de medio ambiente. Entonces, estas son las diferentes herramientas y metodologías que podemos aplicar para validar procesos. Herramientas, también tenemos la digitalización. Cuando hablamos también de la digitalización y la tecnología, pues vamos a hablar ahí de la transformación digital, que hoy en día pues está revolucionando la forma en que las organizaciones gestionan, validan y mejoran sus procesos críticos, ¿no? Sobre todo aquellos que están vinculados con la prevención de riesgos, la calidad y la sostenibilidad. Estas tecnologías no reemplazan al ser humano, pero sí pueden potenciar la eficacia preventiva, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, software de gestión. Hoy Diego nos va a presentar uno, HC Tool, pero también hay plataformas como Tool para sistemas de gestión, GRC Tool para los temas de buen gobierno corporativo, que nos permiten diseñar, ejecutar, controlar y validar procesos de forma estandarizada. Nos facilitan pues las evidencias documentales, la trazabilidad, el análisis de brecha y el cumplimiento normativo. Tienen alertas, tienen seguimiento a las acciones, tienen tema de indicadores, cuadros de mando, como Dash o NDI, que nos ayudan en la toma de decisiones. Tenemos también la inteligencia artificial, que hoy en día ya todos la utilizamos, analiza grandes volúmenes de datos históricos para identificar patrones de falla, riesgos emergentes o desviaciones repetitivas. Predice también escenarios probables donde el proceso puede fallar, aplica algoritmos de aprendizaje para mejorar la validación de tiempo. Pues tenemos también el Internet de las cosas, sensores inteligentes en equipos, ambientes y personas que capturan datos en tiempo real, temperatura, vibraciones, gases, caídas, ¿no? Validan automáticamente si los procesos operan dentro de estos parámetros seguros. También contamos con checklists digitales, formularios móviles que reemplazan, ¿no? Que yo estoy en campo y quiero hacer una inspección en tiempo real. Entonces ya tengo geolocalización, tengo el tema de firmas, que validan si los procedimientos operativos se ejecutan correctamente en campo. Aquí vienen las observaciones de seguridad, permisos. Hablábamos también de BI, ¿no? El Business Intelligence Dashboard, que consolidan todos los datos de validación en tableros visuales, interactivos, que nos facilitan la toma de decisiones, ¿no? sobre el desempeño de estos procesos. ¿Okay? Bueno, la digitalización no solo hace más eficiente la validación, sino que convierte en un proceso proactivo, basado en datos, alineado a la cultura de mejora continua y previsión inteligente, ¿no? Cuando hablamos de cómo conectamos esta validación de procesos con la conducta preventiva, hablamos de hacer visible el porqué del proceso, ¿no? ¿Por qué la validación? La validación no solo revisa si se cumple un procedimiento, sino si esto tiene sentido para quien lo ejecuta. Por eso integra a las personas, por eso hablamos de comunicación, hablamos de la bidireccionalidad, ¿no? Comunicar por qué este proceso protege vidas, calidad o el ambiente, refuerza también esta conciencia preventiva. Involucrar a los trabajadores en la validación. Incluir al personal en el proceso de validación, pues mediante entrevistas, observaciones, empodera y genera apropiación, ¿no? El sentido de pertenencia. Las personas confían más en un proceso que ayudaron a validar y mejorar. ¿Sabes? Si yo soy parte de, pues obviamente voy a confiar en el proceso, porque yo he estado también involucrada en la validación o en el rediseño del proceso, ¿no? Transformar el conocimiento en comportamiento. La validación debe integrar aspectos conductuales. ¿Se entiende el proceso? ¿Es práctico? ¿Hay barreras culturales o hábitos que impiden su aplicación? Así se detectan no solamente fallas técnicas, sino también desconexiones humanas que afectan la prevención. Importante también el reconocimiento. Reconocer y reforzar buenas prácticas observadas. Si en la validación se detecta una conducta ejemplar, como por ejemplo el uso correcto de EPTs, detección temprana de desviaciones, liderazgo en campo, debe reconocerse públicamente. Eso transforma la validación en una herramienta de motivación y refuerzo positivo. Alinear indicadores de proceso con indicadores culturales. Es
medir no solo si el proceso cumple, sino cuántas personas lo aplican correctamente, con iniciativa y conciencia. Por ejemplo, el porcentaje de trabajadores que reportan mejoras al procedimiento. Esa ya es una señal de conducta preventiva activa. Y aquí tenemos hay dos tipos de indicadores, ¿no? Los KPI de los procesos y los KPI de la cultura. Los KPI de los procesos indican cómo funcionan, ¿no? La eficacia, ellos miden la eficacia, la eficiencia de los procedimientos y los controles. Mientras que los KPI de cultura muestran el cómo lo viven las personas, ¿no? La actitud, el compromiso, la conducta preventiva de las personas, ¿no? Por ejemplo, en los KPI de los procesos hay el porcentaje de cumplimiento de procedimientos, tiempos de ejecución en tareas críticas. En cambio, en los KPI de cultura, pues ahí vemos cuántos reportes proactivos de actos y conductas inseguras se han hecho en el mes. El porcentaje de participación en actividades preventivas. ¿Cuál es la finalidad de los KPI de los procesos? Pues asegurar que los procesos funcionen como se diseñaron, y de los KPI de cultura, evaluar el nivel de apropiación de la cultura preventiva, ¿no? Un sistema de gestión preventivo realmente maduro monitorea ambos tipos de indicadores y los usa para tomar decisiones no solamente técnicas, en el caso de los KPI de procesos, sino también culturales y de liderazgo, que para eso nos sirven los KPI de cultura, ¿no? También hablamos aquí de checklist para validación de procesos, ¿no? Hay la selección del proceso, si el proceso es crítico para la seguridad, la salud, la calidad o el medio ambiente. Los resultados del proceso no pueden verificarse solo al final. Definición de los criterios. Se han establecido los criterios claros de aceptación, están basados en normativa, riesgos, requisitos, expectativa de cliente. Bueno, ahí podemos tener un checklist de definición de criterios, planificación adecuada, participación activa. Los trabajadores que ejecutan el proceso están realmente involucrados. Se ha promovido la observación directa y el diálogo preventivo. Bueno, ahí tenemos ya una lista de verificación para verificar la mejora continua, la recolección de evidencias, la evaluación de resultados, la documentación y el seguimiento, ¿no? Los resultados de la validación están documentados formalmente. Se ha definido cuándo y cómo se revisará nuevamente el proceso, es decir, los procesos no son estáticos, son dinámicos, ¿no? La tecnología, por ejemplo, cambia, ingresó una nueva maquinaria al proceso, cambió el procedimiento, cambió la normativa, entonces esto tiene que tener vida, ¿no? Y periódicamente se debe estar monitoreando y revisando. Bueno, aquí como conclusiones, pues la validación de los procesos es una herramienta estratégica, no solo técnica. Cuando se realiza correctamente, pues fortalece a esta cultura de prevención, mejora la eficacia operativa y reduce riesgos reales, ¿no? Validar es un acto de responsabilidad organizacional, ¿no? Implica preguntarse si lo que está escrito realmente funciona y protege, ¿no? Como hemos visto este tipo de cheques, irnos preguntando si realmente hay comunicación, si realmente hay liderazgo, si la alta dirección está comprometida, si existen los procedimientos. Integrar a las personas en el proceso de validación transforma el cumplimiento en compromiso. Importante la participación de toda la organización, ¿no? Y de las personas que hacen parte del proceso, ¿no? Que están en el día a día. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Pues formalizar la validación como parte del sistema de gestión, no como una actividad esporádica. Evaluar los procesos no solo desde la conformidad, sino desde la experiencia del usuario, ¿no? Del que está en el día a día ejecutando el proceso. Asocia la validación con indicadores culturales para medir también la madurez preventiva. Capacitar a líderes y trabajadores en la validación con un enfoque preventivo y de mejora continua. Y pues documentar que existan los procedimientos, ¿no? Y compartir aprendizajes derivados de cada validación, ¿no? Para retroalimentar y fortalecer a la organización. Pues aquí les dejo un mensaje final, pues prevenir no es controlar personas, es validar que los procesos cuiden de ellas. Transformar procesos en herramientas de cuidado es el verdadero sentido de una cultura preventiva efectiva, ¿no? Ojalá que esto cale en nosotros, en nuestra
que hacemos parte de la organización, somos parte del día a día, de las diferentes actividades, de los procesos, y que pensemos, ¿no? En la prevención, en ser más proactivos que reactivos. Entonces, estamos acostumbrados, eso aquí, en el Perú, bueno, yo estoy aquí de Lima, Perú, pero eh, a reaccionar más que a prevenir, ¿no? Y creo que en la prevención está la clave.